Capítulo 2. Requisitos para entrar en el espacio de la luz. La luz y las tinieblas no pueden coexistir. Para entrar en el espacio de la luz debemos resolver el problema de las tinieblas. Mientras mayor sea nuestra comunión con Dios quien es luz y tengamos el corazón de Jesucristo, más resplandeciente será el espacio de la luz al que vamos a poder entrar. Dios desea hijos de luz. Practicar la bondad con un corazón de espíritu. Producir el fruto de la rectitud con fe. Producir el fruto de la veracidad con obras. Los frutos de la luz nos conducen al espacio de la luz. El hombre debe ir, ya sea al espacio de luz o al de las tinieblas, una vez que termine su vida en este mundo. Ya que el espíritu de los humanos no se puede extinguir, éste debe ir al cielo o al infierno. Respecto a esto, Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Asimismo, Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. La vida en este mundo no lo es todo, hay una vida por venir la cual es eterna, y una vez que nuestra vida física termine, solamente habrá dos alternativas, ir al cielo o ir al infierno. El Dios de amor desea que todos reciban salvación, y que disfruten de felicidad en el área de luz. En 1 de Pedro 2:9 leemos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Examinemos si podremos entrar en la maravillosa área de luz en calidad de real sacerdocio. Dios desea hijos de luz. El apóstol Pablo habla acerca de Dios de la siguiente manera, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Timoteo 6:16. Esto significa que Dios mora en la luz, y que es eterno y perfecto. Primera de Juan 1:5 nos enseña, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Así también, Santiago 1:17 expresa, Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios es la luz en sí y en él no hay sombra de variación. Por esta razón, la Biblia nos dice en muchas partes que nosotros también debemos convertirnos en personas de luz que se asemejan a Dios. En 1 de Tesalonicenses 5:5 leemos, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. En Efesios 5:8-9 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mateo 5:14-16 dice también, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un olmud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz y las tinieblas no pueden coexistir. Para entrar en el espacio de la luz debemos resolver el problema de las tinieblas. ¿Cuáles son estas tinieblas de las que debemos abstenernos para convertirnos en hijos de luz? En simples palabras, las tinieblas representan todo aquello que pertenece al pecado. Estas son cosas de la carne, y obras de la carne, las mismas que se han explicado de manera detallada en el primer volumen de Espíritu, Alma y Cuerpo. Las obras de la carne son pecados cometidos en acción, y las cosas de la carne son los pecados que se cometen con la mente y los pensamientos. Por ejemplo, según Romanos 1, la perversidad, avaricia, maldad y envidia son actos de injusticia. Asimismo, en Gálatas 5 se menciona el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías como obras de la carne. También hay cosas que a nosotros no nos parecen que pertenecen a las tinieblas, pero ante los ojos de Dios sí lo son. Así como las tinieblas no existen ante la luz,
El pecado y la maldad que corresponden a las tinieblas serán revelados cuando la luz de la verdad ilumine sobre ellos. Con la palabra de Dios, quien es luz, podemos descubrir las tinieblas que no habíamos logrado ver por nosotros mismos. Por ejemplo, Jesús explicó que pronto moriría en Jerusalén, y Pedro intentó detenerlo por causa de su amor por él. Entonces Jesús lo reprendió diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás». Mateo 16, 23. Pedro pensó que su responsabilidad era la de detener a Jesús, pero esto era tinieblas ante los ojos de Dios, ya que era su voluntad que Jesús fuera crucificado y que abriera el camino de salvación. Tras esta reprensión, Pedro se convirtió en un apóstol humilde que revivió a los muertos y llevó a miles de personas al arrepentimiento en un solo día después de recibir el Espíritu Santo. Como he explicado, para que una persona pueda entrar en el área de la luz, debe salir del mundo de las tinieblas y actuar como un hijo de la luz. Observemos de manera más específica lo que debemos hacer. Alcanzar la justicia de Dios con fe. Para que podamos entrar en el espacio de la luz, primero debemos arrepentirnos del pecado de no creer en Dios, y luego debemos aceptar a Jesucristo. Cualquiera que reciba el perdón de los pecados al creer en Jesucristo estará calificado para entrar en el espacio de la luz. Romanos 3:22 enseña: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Asimismo, en Juan 14, 6 leemos: Jesús le dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí». Y en Romanos 10, 9 podemos ver, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creemos con el corazón que Dios le levantó de los muertos, significa que creemos en la providencia de la cruz, y el poder de la resurrección. Es decir, creemos que Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. Siendo pecadores, estábamos destinados a recibir castigo eterno por causa del pecado, mas Él derramó su sangre preciosa para redimirnos de todos nuestros pecados. Si en verdad creemos en esto, confesaremos nuestros pecados y tomaremos la decisión de vivir en la luz con gratitud por el sufrimiento del Señor por nosotros. Dios lava los pecados de la gente con la sangre del Señor, y les da el don del Espíritu Santo, los reconoce como sus hijos y escribe sus nombres en el libro de la vida. Apocalipsis 20, 15, 21, 27. Esta es la manera en la que podemos disfrutar de la vida eterna en el cielo, que es un espacio de la luz, al reconocer que no hemos vivido de acuerdo a la palabra de Dios, alejarnos del pecado y caminar en la luz. Tener comunión con Dios, quien es luz. Primera de Juan 1, 6-7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Una vez que aceptamos a Jesucristo y recibimos el don del Espíritu Santo, debemos aprender y poner en práctica la palabra de Dios, que es la verdad, para poder ser considerados como hijos que tienen comunión con Dios. En Primera de Juan 2, 3 leemos: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y en Primera de Juan 3:23 se nos enseña: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Debemos alejar no solo los pecados cometidos con acciones, sino también la maldad del corazón en obediencia a la palabra de Dios, que nos dice lo que no debemos hacer y desechar. Asimismo, con diligencia debemos poner en práctica la palabra de Dios, que nos dice que nos regocijemos, que seamos agradecidos, que amemos, nos humillemos y sirvamos a los demás, y que guardemos los mandamientos. De este modo podemos cultivar el corazón del Señor con la gracia y fortaleza de Dios, y la ayuda del Espíritu Santo. Nuestra morada celestial será diferente de acuerdo a la medida en la que nos santifiquemos, y a cuánta luz emanamos al convertirnos en buenas personas espirituales a través de la comunión con Dios, quien es la luz. Por consiguiente, aunque hemos recibido salvación y obtenido las cualidades para entrar al espacio de luz, continuamente debemos apoderarnos del reino celestial por la fuerza hasta que alcancemos el mayor objetivo, que es la Nueva Jerusalén. Existen ciertas medidas por medio de las cuales podemos examinar la extensión hasta la que hemos llegado a ser hijos de la luz. Estas son:
El amor espiritual descrito en 1 Corintios 13, los 9 frutos del Espíritu Santo registrados en Gálatas 5, las bienaventuranzas mencionadas en Mateo 5 y los frutos de la luz que se enumeran en Efesios 5. Examinemos ahora los requisitos para entrar al espacio de luz, enfocándonos en los frutos de la luz. Practicar la bondad con un corazón de espíritu. Efesios 5:9 dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La bondad implica tener un corazón hermoso que no tiene maldad, sino únicamente las características de la bondad. Hacer buenas obras para los necesitados, no hacer mal a los demás, obedecer la palabra de Dios y esforzarse en todo encargo recibido porque se conoce a Dios el Creador como se conoce la gracia de los padres. En el mundo la gente dice que uno es bueno, si no se reacciona ante la maldad con maldad, sino que la soporta. Pero si todavía siente incomodidad u odio en su mente, se lo podrá considerar como alguien realmente bueno. La bondad de los hombres y la de Dios son muy distintas. El primer nivel de bondad que Dios reconoce es el de no devolver mal por mal ni tener sentimientos incómodos en absoluto. Este fue el caso de José, el esposo de la Virgen María. En Mateo 1:19 aprendemos, José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Cuán miserable debe haberse sentido José al enterarse de que su prometida, María, estaba embarazada sin haber estado con él. Por lo general la gente sufre mucho en el corazón, o tiene discusiones, pero José no tenía maldad en su corazón, así que simplemente quiso dejarla en secreto. El segundo nivel de bondad se da cuando alguien actúa con mal hacia nosotros, pero nosotros no tenemos sentimientos adversos en absoluto y podemos conmover su corazón con palabras y obras de bien. El enemigo diablo y Satanás no puede hacerle nada a la persona que ha alcanzado este nivel de bondad. David, aunque no tenía culpa alguna, fue perseguido por el rey Saúl durante un largo tiempo, y cierto día se encontró ante la oportunidad perfecta para matar al rey. David había ido a las batallas y había obtenido la victoria para su país, pero Saúl ni siquiera le agradeció porque sentía celos de él, al contrario, lo persiguió con su ejército e intentó matarlo. Un día Saúl entró a una cueva en la que David estaba escondido. Él podría haberlo matado, pero tan solo cortó la orilla de su manto. Más tarde, cuando Saúl abandonó la cueva, David salió tras él y le dijo, «Mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela». 1 Samuel 24:11. David salió tras Saúl quien lo buscaba para matarlo, lo llamó diciendo, «Padre mío», y con sinceridad se humilló a sí mismo. Él en verdad deseaba consolar el corazón de Saúl al decir que era semejante a un perro o una pulga, y no tenía intención alguna de matar a Saúl, quien era muy malo, pero cuando escuchó esa confesión proveniente de la bondad, se conmovió y derramó sus lágrimas. 1 Samuel 24, 16-17 expresa, «¿No es esta la voz tuya, hijo mío David?» Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, «Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal». Se conmovió mucho y regresó a su casa. Si devolvemos el mal con bondad en lugar de hacerlo con el mal, Satanás no podrá obrar más, y aún las personas malas serán conmovidas. Claro está que Saúl era tan malo que su maldad volvió a presentarse más adelante, pero por lo menos en ese momento, las tinieblas se alejaron gracias a la luz de la bondad de David, y Saúl se alejó. Sin embargo, existe un nivel de bondad aún mayor al de simplemente conmover el corazón de los demás. Es el de amar a nuestros enemigos y dar nuestras vidas incluso por aquellos que nos hacen mal. Es la bondad de Dios quien envió a su Hijo unigénito, y la bondad de Jesucristo, quien dio su vida por toda la humanidad a pesar de ser el Santo Hijo de Dios. Podemos sentir este nivel de bondad a través de Moisés y Pablo también. Cuando Dios estaba a punto de destruir a todo el pueblo de Israel por causa de sus pecados, Moisés oró que fueran salvos, aunque significara que su nombre fuera borrado del libro de la vida. Éxodo 32, 32. El apóstol Pablo confesó, «Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne». Romanos 9, 3.
Esteban murió como mártir al ser apedreado mientras predicaba el Evangelio, pero no guardó ningún resentimiento a pesar de que fue apedreado sin tener falta alguna. Más bien, cayendo de rodillas, clamó en voz alta: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Hoy las personas piensan que únicamente sufrirán pérdidas, y que serán tratadas como necias si son honestas o amables con los demás. Sin embargo, Dios es bondad en sí y Él nos protege con sus ojos ardientes, con los poderosos muros del Espíritu Santo y con huestes celestiales y ángeles cuando vamos en pos de la bondad. Así, las persecuciones y pruebas se alejan, y aunque regresen, las superaremos con bondad. Esto provocará mayor bendiciones y prosperidad sobre nosotros en todo. Claro está que a veces debemos sacrificarnos y dedicar nuestros esfuerzos para ir tras la verdad. Pero aquellos que son buenos no consideran estas cosas como algo difícil, sino que encuentran la práctica de la bondad como algo que llena de gozo. La fortaleza espiritual implica estar libres de pecado. Nuestra luz espiritual se fortalecerá en la medida en que nos abstenemos del mal y cultivamos la bondad. Una vez que alcancemos el nivel de la bondad que Dios reconoce, el maligno no podrá tocarnos por causa de nuestra luz y podremos destruir los planes del enemigo diablo y Satanás. Primera de Juan 5:18. Producir el fruto de la rectitud con fe. El segundo fruto de la luz es la rectitud. Por lo general, la rectitud implica trabajar por la causa correcta con nuestra vida misma y sin buscar el beneficio propio. No obstante, la rectitud en la verdad consiste en alejar el pecado, guardar los mandamientos de la Biblia y buscar el reino de Dios y su justicia en acuerdo a su voluntad. Daniel es uno de los mejores ejemplos de gran rectitud. Daniel era parte de una familia real de la tribu de Judá. Él fue tomado cautivo en el año 605 AC cuando el reino del sur de Judá fue invadido por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Cuando Babilonia estaba reclutando hombres talentosos de otras razas, Daniel fue elegido junto con sus 3 amigos y trabajó como alto funcionario de Babilonia durante mucho tiempo. Aunque era un cautivo, tenía una buena posición en Babilonia y además era reconocido como un verdadero profeta de Dios. Esto se debió a que él confiaba por completo en Dios y guardaba su fe. Cuando fue inicialmente al rey de Babilonia, era un hombre joven. Tuvo que ser capacitado por 3 años y estaba sujeto a la aceptación de la comida que el rey ofrecía. Sin embargo, tuvo temor de que la comida para escoger pudiera haber incluido alimentos detestables prohibidos por Dios, y él no quiso tomarlos. En realidad, no tenía otra opción ya que era un cautivo, pero aún así aborreció y rechazó lo que Dios aborrecía. Para poder guardar su fe en Dios y no contaminarse, le preguntó al capataz si le permitía, junto con sus 3 amigos, comer únicamente vegetales en lugar de la comida ofrecida por el rey. Él sugirió que comería solo vegetales y bebería solo agua durante 10 días a manera de prueba. Al cabo de 10 días, cuando el capataz comparó a Daniel y sus amigos frente a los demás jóvenes, pudo ver que la apariencia de ellos era mejor que la de los demás. Dios observó su fe y les dio bendiciones sorprendentes. En Daniel 1:17 leemos: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Más adelante, en el verso 20, dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, lo halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Babilonia fue destruida por Media y Persia en el año 539 AC durante el reinado del rey Belsasar, hijo del rey Nabucodonosor. Una nueva nación, el Imperio Persa, reemplazó a Babilonia. El rey Darío de Persia deseaba designar a Daniel como ministro para que gobernara todo el país, ya que él poseía un espíritu extraordinario. Daniel era un cautivo, pero aun cuando las naciones y reyes cambiaron, él fue casi siempre favorecido. Otros ministros y líderes sentían celos de él e intentaron hallar una manera de acusarlo, Daniel 6:4-5, pero no lograron hallar ninguna falta en él, así que sugirieron una nueva ordenanza al rey. Pretendían hacerlo en apoyo al rey, y resolvieron que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera del rey, sea echado en el foso de los leones. Esta fue una trampa pensada específicamente para Daniel, sabiendo que él oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas dando hacia Jerusalén. Al enterarse de esto,
Daniel continuó orando de rodillas, 3 veces al día, Daniel 6, 10. Él podría haber cedido para mantener su fama y poder o tan solo para evitar la muerte, pero confió en Dios por completo. Eventualmente fue lanzado al foso de los leones por quebrantar el edicto, pero no tenía ningún resentimiento contra el rey, sino que lo bendijo diciendo: un rey Darío, para siempre vive. Él practicaba la justicia sin importar cuán difícil fuera la situación. No tenía ninguna falta ante Dios y los hombres, razón por la que el enemigo diablo y Satanás no podía hacerle daño con ningún tipo de trama. Dios envió su ángel para que lo protegiera, y salió del foso vivo y glorificando a Dios. El tipo de rectitud que Dios desea de nosotros implica guardar nuestra fe, y no dar el brazo a torcer ni siquiera ante la muerte, así como ir en pos de la bondad con verdad sin importar la reacción de los demás hacia nosotros. El tercer fruto de la luz es la veracidad. La veracidad debe ser inmutable. También es pureza, honestidad e inocencia sin falsedad, astucia y picardía alguna. Aunque usted diligentemente haga obras buenas y confiese su fe, no será reconocida como un fruto verdadero de la luz por parte de Dios mientras se encuentre haciéndolo para jactarse ante los demás. En otras palabras, lo que Dios anhela de nosotros es la verdadera confesión de fe, obras de verdad y veracidad inmutable que procede del corazón. En Génesis 22 podemos ver cómo obedeció Abraham la palabra de Dios cuando él le dijo que sacrificara a su hijo único en holocausto. Temprano en la mañana envió a Isaac a la tierra que Dios había designado. No dudó en absoluto ni tuvo ningún conflicto en su mente por usar sus propios pensamientos. El momento que estaba a punto de ofrecer a Isaac en holocausto, el ángel de Dios se apareció ante él y le dijo que no tocara al muchacho. Dios dijo: porque ya conozco que temes a Dios, Génesis 22, 12. En Hebreos 11, 19 leemos: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham engendró a Isaac, su hijo, por el poder de Dios por medio de Sara, que ya había pasado la edad de concebir y tener hijos. Por tanto, él creía que Dios reviviría a Isaac luego de ofrecerlo en holocausto. Podemos ver la firme confianza entre Dios y Abraham a través de este evento. En muchas ocasiones podemos ver cuán veraz era Abraham. Cuando él llegó a Betel con su sobrino Lot, el número de ovejas y de ganado era tan grande que sus pastores tenían a menudo disputas. En este caso, Abraham cedió ante su sobrino, diciendo: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13:9. Lot se fue hacia los campos del Jordán que tenían suficiente agua, buscando su propio bien, y llegó hasta Sodoma, ciudad que fue atacada y muchos fueron tomados cautivos. Al escuchar esta noticia, Abraham guió a sus hombres y llevó a Lot y su gente de regreso a Sodoma. El rey de Sodoma le ofreció tesoros, pero él se rehusó a tomar alguno de ellos. Génesis 14, 15-23. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego del cielo, Lot y sus 2 hijas fueron salvos gracias a las oraciones de Abraham. Génesis 18. Asimismo, cuando Abraham compró la tumba de su esposa Sara, los hititas le ofrecieron su tierra y la cueva de Macpela, pero él compró todo con un precio justo. Génesis 23, 16. Él tenía muchos hijos de su segunda esposa, y mientras estaba vivo les dio a todos un obsequio para que no tuvieran conflictos más adelante. En todo esto podemos ver la veracidad de Abraham. Santiago 2, 23-24 nos dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Dios es la veracidad en sí y él bendijo a Abraham por sus obras de fe. Abraham llegó a habitar cerca del trono de Dios en el brillo del espacio de la luz en calidad de amigo de Dios. Los frutos de la luz nos conducen al espacio de la luz. Para que las buenas obras sean consideradas como frutos de la luz, estos deben contener rectitud, que es la rectitud de Dios. No obstante, tener solo bondad y rectitud no es suficiente. En estas virtudes, debe haber también veracidad. Por ende, podemos producir el fruto de la luz únicamente cuando tenemos toda la bondad, rectitud y veracidad.
Ahora, para que podamos producir el fruto de la luz completamente, necesitamos pasar por el proceso de salir de las tinieblas para entrar a la luz, por medio de reprensiones. Es como está escrito en Efesios 5, 11 a 13, que dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. En este caso, al hablar de reprender las obras infructuosas, no se refiere a increparlas, sino que se trata de un reproche para hacer que uno salga de las tinieblas a la luz. En algunas ocasiones, cuando los miembros de la Iglesia están en situaciones difíciles por causa de sus pecados, en lugar de tratar de consolarlos, les hago entender por qué enfrentan pruebas o tribulaciones. Los reprendo por no vivir en la verdad, pero, aunque nadie nos reprenda, es importante que nos reprendamos a nosotros mismos de acuerdo a la palabra de Dios cuando hemos hecho algo malo. Cuando Dios revela y señala cada uno de nuestros pecados y maldad, es porque Él nos ama. El Dios de amor desea que sus hijos habiten en la luz perfecta de Dios para que reciban bendiciones en este mundo, y es más, habitarán en un espacio de luz más resplandeciente en el reino eterno de los cielos en el futuro. Por esto, debemos abstenernos de todo aquello que pertenezca a las tinieblas y cultivar la santidad y la perfección para que podamos asemejarnos a Dios quien es luz. Mateo 5, 48. Primera de Pedro 1, 16. Desde el momento que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor en su camino a Damasco, él se hizo obediente a Cristo y predicó el Evangelio a innumerables gentiles. Él dijo, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Primera de Corintios 15, 31. Si nosotros nos abstenemos por completo de los pensamientos carnales que son hostiles hacia Dios y morimos en el Señor diariamente, y si tenemos solo pensamientos como, ¿cómo puedo alcanzar el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo puedo santificar mi corazón por completo? ¿Cómo puedo guiar más almas al cielo? Entonces podremos disfrutar de paz verdadera y produciremos los frutos de la luz en abundancia. El fruto de la luz no se trata tan solo de la bondad, rectitud y veracidad, sino también de todos los tipos de frutos que producimos al tener comunión con Dios y tener el corazón de Jesucristo, lo que incluye amor espiritual, los frutos de las bienaventuranzas y el fruto del Espíritu Santo. Todos estos frutos se deben producir a plenitud en nosotros para que podamos ir a la Nueva Jerusalén. Si algunos frutos están maduros por completo mientras otros no lo están, no cumpliremos los requisitos para entrar a la Nueva Jerusalén. Yo anhelo que usted practique con diligencia la palabra de Dios y que cumpla con los requerimientos para entrar a la parte más resplandeciente del espacio de la luz.